Dios le bendiga, Dios le guarde. Permítanme un minuto acá, configurar. Ya, ahora sí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estoy aprovechando este espacio que ya tenía prometido para traer o preparar una transmisión sobre este tema de Israel en Romanos 9 al 11. 3 puntos de vista sobre Romanos del 9 al 11. Permítanme un minuto, quiero configurar acá que todo se vea bien. En teoría todo debería verse bien. Sí, creo que todo está bien. Ok, Dios le bendiga, ¿no? El motivo y raíz de esta transmisión y de este tema es que, bueno, como saben, en las últimas semanas he visto mucho que se ha hablado del tema por las cuestiones políticas y de la guerra que hay ahora actualmente en Oriente sobre Israel. Y en redes sociales pues hay todo tipo de actitudes y comportamientos a veces referente a cómo se abordan estos temas teológicos. Y justamente durante esta semana estaba viendo un meme cómico por ahí, en una página de mi país, que estaban tratando este tema de Israel, gente no cristiana. Y me interesó poder añadir un comentario al meme, a la publicación que estaban hablando, y darles un comentario, sencillamente darles una explicación de por qué algunos cristianos evangélicos hoy en día apoyan a Israel, cuáles son las causas que hay detrás de todo eso. Entonces, bueno, era un comentario informativo, ni siquiera era un comentario para refutar el meme o algo por el estilo, simplemente quería añadir algo de contexto, quería explicar algo de la situación. En torno a ese comentario, en torno a esa explicación, bueno, hubo una persona que quiso refutar lo que yo estaba comentando. Yo tiré 2, 3 comentarios tratando de explicar por qué algunos cristianos evangélicos tienen este punto de vista sobre Israel. Y la conclusión de la persona que me estaba respondiendo era que el evangelicalismo sionista es una herejía. Esa fue su última respuesta. El evangelicalismo es una herejía. Entonces, eso ya dice mucho de cuál es la plataforma que la persona toma. Y cuando las personas tienen ese punto de vista bastante cerrado de considerar una herejía, este enfoque, pues, es una zona muerta. No hay mucho que hablar, no hay mucho que dialogar, no hay mucho que decir. Y de hecho, en redes sociales es muy difícil hablar de la relación de Israel y la iglesia, no porque el tema no sea interesante o porque el tema no sea profundo, sino porque las personas tienen ciertas actitudes que no facilitan el diálogo. Y tratando de ser imparcial, esas actitudes vienen desde personas que no creen que Israel juegue un papel en el futuro o en el presente con la profecía o con la iglesia. Israel es un estado genocida para ellos. Desde ese punto, desde esa plataforma, hasta plataformas como gente que justifica y defiende a capa y espada a Israel, sin importar lo que se diga o sin importar que se denuncie. Entonces, en este tema, en redes sociales a veces los extremos son bastante muertos, al punto de que si usted quiere llegar a dar una opinión en cualquier extremo, pues va a tener reacciones negativas de cualquiera de los dos bandos. Por eso fue que nació mi interés en poder traer una explicación para resumen, barra exposición de este libro bastante interesante. De hecho, este libro pertenece a una serie de biblistas donde discuten ciertos temas de Romanos y otros temas teológicos. Estos libros de 3 puntos de vista, 4 puntos de vista, pues son muy famosos en inglés. En español quizás no haya tantos como hay en inglés, pero son bastante famosos y son bonitos libros, bonitos barra buenos libros, porque son académicos, o sea, son personas preparadas, gente que sabe, en donde se sientan en un libro para escribir y los tres
tres o cuatro, dependiendo de los puntos de vista que vayan a hablar, pues argumentan y defienden lo que creen con respecto a eso. Y una vez termina el enfoque, pues cada uno responde. Cada uno responde qué es lo que cree sobre la postura. Un ejemplo, si alguien responde sobre X tema, pues hay otras dos o tres personas que están respondiendo. Y es bonito, me gusta porque las personas están dialogando, hay un diálogo agradable, hay una discusión agradable, hay respeto, me gusta mucho el ambiente del respeto. Entonces es muy diferente, paralelo al tema de las redes sociales, que en las redes sociales pues uno no puede hablar de esto porque inmediatamente salen unas reacciones bastante negativas. Entonces, a manera de educación, a manera de poder informar a los hermanos que paseen mi perfil, pues me gustaría exponer un poquito. Siendo imparcial, obviamente no tengo nada en contra de ninguno de estos puntos. Yo creo que todos podemos estar sentados en la mesa y dialogar. Entonces, quiero exponer cuáles son los tres puntos que hay en torno a Romanos 9:11. Hay un hermano que pregunta, hermano Antonio, ¿por qué tanto énfasis en el dispensacionalismo? En realidad, aquí el punto no es el dispensacionalismo, aquí el punto es las perspectivas exegéticas y teológicas que hay en torno a Romanos 9:11 en relación a Israel y la Iglesia. No he estado hablando directamente del dispensacionalismo, estoy hablando y voy a hablar de la relación de Israel y la Iglesia. De que el dispensacionalismo y todo este tipo de cosas actualmente sea un tema que se esté disparando por todos lados, pues lamentablemente son las consecuencias. Así que por esta transmisión me gustaría sencillamente mostrar qué es lo que dicen los especialistas sobre este tema de Romanos 9:11. Así que podemos empezar. No tengo ningún tiempo cronometrado. Esto está siendo algo informal, algo que trato de hacer para poder hablar y poder añadir un granito de arena. Entonces, introducción al debate. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento en relación a Israel y la Iglesia? Romanos 9:11, que es uno de los capítulos que más se utiliza en torno a este debate, en torno a si hay un papel para Israel, si Dios va a restaurar para Israel o si todo eso se desapareció. Entonces Romanos 9:11 es una porción bastante importante. Entonces constituye, dice, el pasaje más extenso y denso del Nuevo Testamento sobre el tema crucial. Y la respuesta que se dé a qué es lo que significa Romanos del 9 al 11 determina pues la visión escatológica que alguien tenga respecto a eso y también la hermenéutica que tengan las personas, ya sea si la persona abraza una teología del pacto, si la persona abraza una teología dispensacional, una teología del pacto progresivo, un dispensacionalismo progresivo. Entonces, ¿cómo interpretamos Romanos 9 al 11? Pues dice mucho de nuestra eclesiología, de nuestra hermenéutica y de nuestra escatología. Entonces, tres preguntas de guías sobre Romanos 9 al 11 y también usted puede pensar un poquito en cómo se entienden estos versículos. Vuelvo y digo, no intento ni refutar ni defender nada acá. Aquí simplemente estoy exponiendo. Usted ya sabe más o menos por dónde yo creo, así que no hace falta que yo explique nada. Así que sencillamente quiero exponer qué es lo que presentan las tres posiciones. ¿Cuál es la idea central de Romanos 9 al 11? Segunda pregunta es, ¿quién es Israel? ¿Y qué rol cumple en el plan redentor? Si es que cumple algún rol. ¿Y qué implica el pasaje para la tipología y la relación entre los pactos? La tesis de Pablo es que la palabra de Dios no va a fallar. Esa es la tesis. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí está el debate. Para hablar de un poquito del contexto de lo que hay alrededor de Romanos 9 al 11, del capítulo 9 al versículo 1 al 5, Pablo abre con angustia profunda por el rechazo de Israel al Mesías, porque evidentemente, esto no es novedad de hoy, desde los tiempos de la iglesia primitiva, pues la nación de Israel había rechazado a Jesús como el Mesías. Eso no es secreto para nadie. La nación rechazó al Mesías. Hubo un remanente que se unió a la iglesia, que evidentemente creyó en el Mesías, pero hablando en términos generales, pues la nación rechazó a Jesús. Paradójicamente, Israel posee los privilegios únicos de la adopción, la gloria, los pactos y la legislación y el culto y las promesas
y de ellos procede Cristo según la carne. Hay una tensión, Israel está cortado de Cristo, según dice el versículo 3, y a pesar de sus privilegios, Dios apartó a Israel para salvar a los gentiles y a través de ellos provocar a Israel a celos y salvar a más israelitas, revelando así la profundidad de su sabiduría providencial. Y hay una metáfora que se discute mucho de qué significa la metáfora, en donde hay un solo pueblo de Dios, israelitas y gentiles, creyentes, los creyentes son las ramas del mismo olivo, enraizados en las promesas pactales, las ramas naturales pueden ser desgajadas por incredulidad y las silvestres injertadas por la fe, lo que ilustra la continuidad y la gracia del propósito divino. Entonces, en términos generales, eso es un poquito del contexto de lo que se habla en estos capítulos. Y aquí tenemos un mapa de las tres posiciones principales. El siguiente cuadro dice, sintetiza las posturas defendidas por cada autor en el volumen del libro que he presentado al inicio. Y las tres posturas son, la primera es que Israel no es tipológico y hay una futura conversión nacional de judíos, o sea, hay una salvación futura de Israel, sí, y hay un rol futuro distintivo de Israel, o sea, la nación como etnia, como pueblo, pues tiene un rol en el futuro, según la posición que va a defender Michael Blash. Barra paréntesis para dar un poquito de contexto. Cuando se habla de una salvación futura en Israel, ni Blash, ni Fred, ni Hamilton creen que estas personas se están salvando sencillamente por ser judíos. La salvación está en Jesús y por creer en Jesús. Entonces, cuando se hablan o cuando estos autores hablan de una salvación futura de Israel, no están hablando de que van a ser salvos simplemente por ser judíos, sino que son salvos por haber creído en Jesús. No hay otro camino de salvación. Hago esta aclaración porque sé que algunos dispensacionalistas populares, que no son personas estrictamente que manejan el dispensacionalismo, quizás puede ser que den a entender esa idea. Y también algunas personas creen que los dispensacionalistas sostienen eso. Entonces, esa es la primera posición. Y la primera posición caracteriza a la posición de la mayoría de los dispensacionalistas. La segunda posición es que Israel en estos capítulos es tipológica y hay una futura conversión nacional. Hay una masiva conversión de judíos en los últimos tiempos. Quizás muchos no saben, pero la idea de que haya una masiva conversión al final de los tiempos de judíos no es una idea exclusiva del dispensacionalismo. Hay teólogos y planteamientos teológicos que abrazan que va a haber efectivamente una salvación de judíos que van a abrazar la fe cristiana, van a abrazar a Jesús como el Mesías. Entonces, en la segunda posición, hay una salvación futura para Israel en la fe en Jesús, pero aquí está la diferencia y muchos amigos míos que no son dispensacionalistas, pues tienen esta visión. En el futuro, Israel no juega ningún papel geopolítico y la tierra tan disputada en el día de hoy no es necesaria. No, los judíos técnicamente como que esa tierra ya la perdieron, no tiene nada que ver en el asunto y no hay un papel geopolítico o algo por el estilo. Sencillamente estos hermanos creen que va a haber una masiva conversión de judíos hasta ahí. Nada más. Eso se diferencia la posición 1 con la posición 2, de que la posición 1 ambos afirman que hay una salvación futura de Israel, masiva de judíos, pero la cuestión étnica, geopolítica de la tierra, pues para autores como Blash sí es importante y sí es parte de las promesas, y para autores como Hamilton, pues no, eso no es necesario. Y la tercera posición es que Israel en estos capítulos tiene una función tipológica y no hay una futura conversión nacional. No hay una salvación corporativa, o sea, no hay una salvación masiva de judíos, sino que sencillamente, bueno, los judíos individualmente, como personas individuales, que acepten a Jesús, pues van a ser salvos, y los que no, pues, bueno, ahí queda. No hay nada especial en la nación como una masiva conversión. Y
Consecuentemente, pues no, tampoco hay un rol futuro distintivo de Israel. Esta es la posición que representa Benjamin Merck. Los tres autores comparten, dice, el compromiso con la inerrancia bíblica, el método gramatical histórico, pero prefieren en hermenéutica pero difieren, perdón, en hermenéutica y escatología. Entonces son tres hermanos en la fe, tres posiciones escatológicas, teológicas y hermenéuticas diferentes. Aquí ninguno es hereje. Nadie. Nadie es hereje por ser dispensacionalista y nadie es hereje por no serlo. Son posiciones diferentes. Saludos, hermano Junior. Bendición. Entonces, bien, habiendo dicho eso, habiendo dejado en claro que todos somos hermanos, nos amamos en el Señor, nos respetamos, podemos empezar a hablar qué es lo que defienden cada autor. La primera posición es la de Michael Blash, defiende una postura no tipológica con una futura conversión nacional. Su tesis central es que Israel, como nación étnica, mantiene un rol distintivo e irreemplazable en el plan redentor de Dios, incluso en la consumación escatológica. La iglesia no reemplaza ni redefine a Israel. Para Blash, Israel es una nación étnica, cultural, es un pueblo, un grupo de personas. La iglesia, pues, es un grupo multiétnico. La iglesia, al ser un grupo multiétnico, en la iglesia hay judíos y gentiles. Israel no es un grupo multiétnico, Israel es un grupo nacional. Entonces, para Blash, la iglesia no puede ser Israel por la naturaleza misma de lo que es la iglesia. Israel no puede ser la iglesia por la naturaleza misma de lo que es Israel. No se reemplazan en ese sentido. Para Blash, las promesas del Antiguo Testamento son literales. Las promesas del Antiguo Israel tienen cumplimiento futuro, literal. Para Blash, literal significa que se entiende tal y lo que se dijo. Entonces, para el Israel étnico nacional, no solo espiritual o eclesiológico. Es decir, que si en esas promesas está involucrada la tierra, pues es parte de las cosas que se deben de cumplir. Hay una identidad consumada, dice Israel conserva su identidad étnica y nacional, incluso en el reino. La Biblia habla que en el reino o en la futura restauración de todas las cosas, hay gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces, el hecho de que haya salvación y de que todos seamos salvos en Jesús, no significa que nos dividamos étnicamente o que perdamos la esencia étnica. Y eso no solamente aplica a Israel, aplica a todos nosotros. Cuando Dios redime las naciones, Dios redime las naciones. Habría que ver cómo van a estar organizadas esas naciones, ¿no? Por la cuestión histórica. Pero para Blash, la salvación no elimina la identidad nacional. Cuando se habla en Gálatas de que no hay judío ni gentil, pues está hablando de que todos somos salvos en Jesús. Nadie es salvo por ser israelita o por cara bonita. Son salvos por Jesús. Pero la redención de las naciones implica que todavía, pese a que somos salvos por Jesús, pues todavía hay una distinción étnica, ¿no? Romanos 11:26, para Blash, todo Israel será salvo, se refiere a un Israel nacional, no un Israel espiritual redefinido como la iglesia. ¿Ya? Él entiende que, ahora, esto tampoco significa que todo judío va a ser salvo por ser judío, sino que va a haber un remanente de judíos que van a aceptar al Señor y van a creer en Jesús. De hecho, muchos dispensacionalistas toman de referencia a los 144,000. Obviamente hay que tomar en cuenta que hay una hermenéutica futurista en todo esto, pero para muchos dispensacionalistas los 144,000 son una muestra de que hay un remanente judío que sirve al Mesías, sigue al Cordero de Dios. Entonces, no, Blash no dice que uno se salva por ser israelita, no. Blash dice que va a haber un remanente de israelitas que van a ser salvos. Eso es lo que dice. Trasfondo. Bueno, Blash no es dispensacionalista progresivo, dicho sea de paso, él no se ha definido como dispensacionalismo progresivo. Él está entre un dispensacionalismo revisado, está ahí entre dos cosas. Es un buen autor, del cual yo valoro mucho muchos de sus libros que se han traducido al español.
Entonces, que distinguen entre Israel y la Iglesia como dos entidades con roles complementarios pero diferenciados. Entonces, en el dispensacionalismo progresivo, que eso sí es el punto de vista que yo sostengo, pues que distingue entre Israel y la Iglesia como dos entidades con roles complementarios. Es un solo pueblo. El dispensacionalismo progresivo no tiene la idea de que son dos pueblos, es un solo pueblo con entidades y roles complementarios. Sencillamente eso. Los argumentos exegéticos de Blasch es que la distinción entre el Israel étnico y el Israel espiritual no elimina al primero del plan de Dios. El argumento de Pablo es que no todos los descendientes físicos participan de las promesas en igual medida, pero eso no cancela el rol del Israel nacional. También la metáfora del olivo implica que las ramas naturales, los israelitas, pueden ser reinjertadas, manteniendo una distinción permanente entre Israel y los gentiles dentro del único pueblo de Dios. Otra cosa es que el endurecimiento de Israel es en parte y hasta que entre la plenitud de los gentiles, lo que implica una futura reversión nacional masiva, no solo la salvación de individuos judíos dispersos a lo largo de la historia. Es decir, esta cuestión del endurecimiento de Israel, para el punto de vista dispensacionalista, es bastante importante porque uno no piensa que hoy Israel es una santa paloma. Uno no piensa que Israel hoy en día alaba a Dios. No, Israel está endurecido, han rechazado al Mesías, como cualquier persona lejos de Dios, están haciendo cosas malas, cosas que no agradan a Dios, cosas que son pecados, pero la posición dice que esto es temporal. Esto es temporal y futuramente va a haber una restauración. Cuando se habla de restauración, hermano, no estamos hablando esencialmente de cuestiones políticas y territoriales. Claro, hay cosas que están incluidas en eso, pero eso no es lo central. Cuando se habla de restauración, esencialmente se refiere, o estos puntos de vista, lo que tratan de decir es que hay una restauración espiritual. Esta gente reconoce a Jesús como el Mesías, reconoce a Jesús como el Señor y se arrepiente de sus pecados, pecados que judíos y gentiles sin Cristo cometen, ¿no? Y el último punto del argumento es que la fidelidad de Dios a los pactos abrahámicos, davídicos, son incondicionales, se entienden como incondicionales estos pactos por naturaleza, y exige un cumplimiento literal con el Israel nacional, no solo lo sublima en Cristo o la iglesia, o sea, no es que estos pactos se traslapan directamente a Cristo y a la iglesia y en Israel ya no hay nada que ver, como para Blasch dice, el pacto abrahámico y el pacto davídico tiene promesas incondicionales hacia Israel como nación. O sea, el hecho que haya venido Cristo como Mesías y Salvador y el hecho que haya nacido la iglesia, pues no agota el cumplimiento y las promesas para el Israel nacional. Sí, es una mezcla entre, no sé cómo definirlo la verdad, pero es amigo. Yo digo que es una persona que está dentro de nuestro bando. Entonces, bien, ese fue el primer punto de vista. El punto de vista dispensacionalista es más o menos lo que los dispensacionalistas sostienen. Yo estoy tratando de explicar, y espero haber sido honesto y espero haber sido certero, con lo que generalmente Blasch defiende. Ahora, aquí termina la transmisión, aquí lo cortamos, ya defendimos nuestro punto. No, esa no es la idea. La idea aquí no es defender un punto de vista. Quiero ser honesto, hermano, porque honestamente a mí me molesta y me cansa un poco ver tanto disparo de una posición a otra, así que vamos a tratar de ser imparcial. El segundo punto de vista, defendido por Taspel y Hamilton, Víctor Hamilton, ¿no? Porque creo que hay otro Hamilton. Déjenme regresar para atrás. No es Víctor Hamilton, me había equivocado. Es J. M. Hamilton Jr. Ok. Entonces, el segundo punto de vista, ¿qué sostiene? ¿Qué defiende? Dice que Israel como una nación étnica mantiene un rol distintivo e irreemplazable en el plan redentor, incluso en la consumación escatológica. La iglesia no reemplaza ni redefine Israel. Ay, no, perdón. Estoy leyendo la tesis de Blasch. Ya, perdón. Ese me decía raro. Ok, ahora sí. Israel cumple una función tipológica en la historia de redención. Pero Romanos 11 sí promete una conversión masiva futura del Israel étnico, aunque sin un rol nacional político distintivo en la era consumada. Me acuerdo, había visto un curso de Douglas Moo de Romanos, me acuerdo,
haber visto de él decir lo mismo, de que Romanos 11 nos muestra de que sí, en el futuro va a haber una masiva conversión de judíos, pero las cuestiones políticas y territoriales, eso no es necesario, eso no necesita continuar. Entonces, Israel, para Hamilton, eh, funciona como una institución que tipifica las realidades que se cumplen en Cristo y la iglesia. La tipología, dice, no equivale a una espiritualización arbitraria del texto. Dice que Israel conserva un estatus dentro del plan de Dios, o sea, sí va a haber salvación para los judíos, pero no hay un rol territorial, ni nacional, ni político, diferenciado en la consumación. Y muchos amigos míos que no son dispensacionalistas, pero que al mismo tiempo creen en una masiva conversión de judíos, pues tienen esta posición también. Ellos creen que Dios va a salvar una gran cantidad de judíos, un remanente de judíos al final, pero las cuestiones de la tierra, si es un derecho para ellos o no, ellos piensan que no, que eso era condicional, que esos pactos y esas promesas de la tierra eran condicionales y que eso Dios no debe nada de eso para los israelitas. Entonces, esa es la tesis que ellos defienden. Todo Israel será salvo, dice, señala una conversión masiva futura de judío étnico, un evento escatológico genuino y sin precedentes en la historia. Y dice que el premilenialismo histórico con teología bíblica robusta enfatiza la progresión canónica y el uso tipológico del Antiguo por el Nuevo Testamento. Entonces, sí, creo que mis amigos y conocidos que defienden esta posición se identifican como premilenialistas históricos, no como dispensacionales. Entonces, eso es lo que sostienen ellos. Me gustaría remarcar esto mismo, algo que muchos no remarcan, no sé por qué, pero esa cuestión de una salvación futura de judíos masiva, ya, no involucra la tierra de nada, pero eso no es algo que los dispensacionalistas hayan creado. Eso es algo ya de otras posiciones, ya hay gente que ha trabajado en esas ideas. ¿Cuáles son los argumentos exegéticos de ellos? Bueno, la tipología no anula al referente original. Israel étnico sigue siendo relevante escatológicamente. El tipo apunta a una realidad mayor, pero no desaparece del mapa profético. El Israel étnico tiene un futuro real, sí, aunque su cumplimiento no sea territorial. Romanos 11, del 11 al 15, dice que el rechazo de Israel trajo riqueza a los gentiles, a su aceptación futura, será nada menos que vida de entre los muertos. Este lenguaje de resurrección sugiere un acontecimiento escatológico de enorme magnitud, no meramente la suma gradual del remanente. Entonces, Israel es enemigo en cuanto al evangelio, pero amado en cuanto a la elección. Por causa de los patriarcas, el argumento decisivo es que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, lo que garantiza un futuro para el Israel étnico. ¿Cuál es la diferencia entre la posición de Blash y Hamilton? Es que están de acuerdo con Blash en que va a haber una conversión judía va a haber una conversión masiva de judíos. Hamilton y Saspel no desean la muerte de los judíos, desean la salvación de los judíos. Y eso es algo que todos deberíamos de desear, que judíos y gentiles sean salvos, que las naciones vengan al conocimiento de Yahvé. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno. Yo creo que un cristiano tampoco debería desear eso. Entonces, la cuestión y el punto de quebranto, donde se dividen, es que se rechaza la existencia de un programa nacional y territorial, diferenciado para Israel en el reino consumado. O sea, en el reino, en el milenio y en el reino eterno, pues Israel no tiene ningún papel especial. La diferencia es escatológica, diciendo hermenéutica. Creo que sí, también hay una diferencia hermenéutica por la cuestión de la tipología. Entonces, esas son las dos por los dos lados que van. El tercer punto, Benjamin Merkle, postura tipológica sin una futura conversión nacional.
Y quizás la mayoría de la gente que yo conozco o que he leído sigue esta posición. La tesis central es que Israel cumple su función tipológica, pero una vez llegando Cristo y la iglesia, se agota. O sea, ya no hay nada más. Romanos 11, según Merkel, no promete una salvación corporativa futura del Israel étnico como nación. Entonces, para Merkel, la iglesia es el verdadero Israel, no hay una distinción entre Israel y la iglesia, el pueblo de Dios compuesto por judíos y gentiles creyentes. No hay un programa escatológico especial para el Israel étnico, más allá del remanente pues, creyente que ha creído en cada generación, más allá de los judíos que han llegado a la fe. Romanos 11 no enseña una inversión escatológica masiva, sino la fidelidad continua de Dios al remanente elegido en cada era de la historia de la redención. Todo Israel será salvo equivale a la suma acumulativa del remanente a lo largo de la historia o del pueblo de Dios en su totalidad, judíos y gentiles, no a una conversión masiva futura puntual. O sea, cuando la Biblia dice para Merkel que todo Israel será salvo, pues se refiere a judíos y gentiles que se han convertido o han llegado a la fe a través de la historia. No hay una conversión masiva de israelitas, judíos, no hay. Todo Israel será salvo es la suma de todos los judíos y gentiles que han llegado a ser salvos a través de la historia. El trasfondo teológico es que esta es una posición pues bastante común en el arminianismo y en la teología del pacto, y hay un énfasis en el cumplimiento espiritual, escatológico de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo y su cuerpo en la iglesia. Yo creo que Merkel él sostiene algo llamado la teología del pacto progresiva, no es teología del pacto clásica, pero la tesis que tengo en pantalla, pues yo creo que los que son amileniales y los que son teólogos del pacto, pues van a estar de acuerdo. Si hay algún amilianista o algún teólogo del pacto que llega a ver esta transmisión y llega a ver este punto, bueno, ustedes van a poder ver que es la razón, que esto es lo que ustedes sostienen. Ahorita vamos a ver los argumentos exegéticos clave y tranquilo, no pasa nada, yo respeto estas exposiciones. Los argumentos exegéticos clave son que, bueno, la tipología agota el referente en Cristo. Las realidades del Antiguo Testamento se cumplen y trascienden en Cristo. Israel como tipo apunta a la iglesia como antitipo. Una vez alcanzado el antitipo, el tipo no requiere un cumplimiento ulterior, paralelo e independiente. La metáfora del olivo ilustra la continuidad del único pueblo de Dios a lo largo de la historia, sin que ello requiera una reinserción masiva futura de Israel étnico como un bloque nacional. El endurecimiento parcial de Israel no implica necesariamente una futura inversión nacional masiva. Puede referirse simplemente a que no todo Israel ha sido endurecido, dejando un espacio para el remanente creyente en cada generación, y las promesas del Antiguo Testamento tienen su complemento espiritual y escatológico en Cristo, no en un programa territorial nacional futuro. Israel, en ciertos contextos, de Romanos 9 al 11, puede referirse al Israel espiritual, es decir, a la iglesia. Puntos de acuerdo entre las tres posturas. A pesar de las diferencias exegéticas y escatológicas, los tres autores coinciden en una serie de afirmaciones fundamentales que limitan el campo del debate dentro del evangelicalismo reformado. Los tres reconocen algún grado de distinción entre el Israel étnico y la iglesia, aunque difieren en su naturaleza y permanencia. Obviamente el grado se ve entre los tres puntos. El término Israel, en Romanos 9 al 11, se refiere siempre al Israel étnico y no incluye a los gentiles según los tres autores. Es decir, que cuando se está hablando en Romanos 9 al 11 sobre Israel, pues sí, se está hablando de la nación, pero de que la nación juegue un papel futuro o que implique una restauración masiva, pues eso es otro asunto. Todos afirman planes futuros de Dios para al menos una parte del Israel nacional, aunque discrepan en el alcance y cómo se cumplen esos planes. O sea, para Merkel,
El alcance de eso es simplemente los judíos que aceptaron a Jesús en el marco generacional de la historia. Para Hamilton abarca a una masiva conversión de judíos en el futuro, pero que no necesariamente implica en la tierra. Y para Blash, pues implica la masiva conversión futura y también al mismo tiempo implica la tierra, el territorio, el espacio. Romanos 9, del 6 al 29, enseña una elección incondicional individual. Este punto de acuerdo hermenéutico es fundamental para los tres. Entonces, los ejes de desacuerdo, los desacuerdos centrales, entonces, giran en torno a cuatro grandes ejes hermenéuticos y exegéticos que estructuran el debate. Uno es la hermenéutica, el uso del Nuevo Testamento en el Antiguo, cómo el Antiguo Testamento usa el Nuevo. Y, lógicamente, hay diferencias en cómo se puede ver este tema de la intertextualidad. Otro tema de debate y desacuerdo es la tipología. Blash no cree que Israel sea tipológico. Hamilton dice que Israel sí es tipológico. Y Merkel dice que es tipológico y que una vez cumplido en Cristo, Israel no tiene nada que ver en el asunto. Entonces la pregunta es si la tipología agota o mantiene al referente. Obviamente, el otro que desacuerdo es la cuestión del exégesis de Romanos 11:26 y también cómo se entiende la fidelidad de Dios. Si el cumplimiento de los pactos de la palabra de Dios involucra la tierra, involucra la salvación corporativa de Israel como nación, o involucra que Cristo o Jesús es la fidelidad al cumplimiento de todo. Conclusión, y gracias a todos los que se han quedado a ver la transmisión, a todos los que apoyaron. El debate sobre Israel y la Iglesia no es periférico ni meramente académico. Toca los fundamentos de la hermenéutica bíblica, la teología del pacto y la escatología cristiana. La postura que se adopte determina la lectura amplia de secciones del Antiguo Testamento profético y del Nuevo Testamento escatológico. Romanos del 9 al 11 es el campo de batalla exegético central. La pregunta de fondo no es secundaria. ¿Ha sido fiel Dios a sus promesas de Israel? Bueno, Pablo responde con una absoluta claridad que sí, de ninguna manera. Pero el debate teológico genuino pues radica en cómo se entiende esa fidelidad. ¿Es literal, nacional? ¿Es tipológica, étnica? ¿O es espiritual, eclesiológica? Sí, evidentemente, hermano Junior. Entonces, esa es la cuestión del debate. ¿Cómo se entiende esa fidelidad? ¿Literal, nacional? ¿Tipológico, étnico? ¿O espiritual, eclesiológico? Bueno, me gustaría, para ser sincero, que esta diferencia en alguna conversación, en algún diálogo, pueda llegarse a entablar con claridad, con respeto, con santidad, hasta me animaría a decir con santidad. Y dos personas que no tienen un mismo punto de vista puedan hablar tranquilamente. Dice el hermano Walter, para que les quede claro que el método hermenéutico es gramático histórico literal, aplicando cada género literal más fiel, no espiritualizado, todo como el milenarismo. Claro, pero el tema, interactuando un poquito con la gente que está viendo, el tema es hermano Walter, si es espiritual, eclesiológico, el tema es la exégesis. ¿Cómo se entiende esa fidelidad? Claro, ya todo el mundo sabe que yo soy dispensacionalista y sabe por dónde estoy yo. Pero yo me gustaría dejar claro que este debate no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo como decir full fa. Hay realmente que hacer un trabajo exegético en torno a esto. Ahora, yo les estoy presentando un resumen. Esto básicamente es un resumen de las afirmaciones y de la tesis de cada posición. Yo no les estoy presentando todo el argumento exegético. Les animo a estudiarlo, les animo a leerlo. Por ejemplo, los tres puntos de vista y se representan tradiciones exegéticas respetables dentro del evangelicalismo y merecen ser evaluados con rigor académico, claridad hermenéutica y fidelidad al texto.
¿Qué quiero decir esto, hermano? Esto me gustaría que llegue a todos. Usted es dispensacionalista. Ok, usted sabe cuál es su hermenéutica, por dónde va. Perfecto. Estudie la teología del pacto. Lea teólogos amileniales. Lea teólogos del pacto. Porque la cosa sencillamente no es, que están equivocados, que están aquí, que están allá, que son teologías. Esa no es la cosa. La cosa es ser honesto y leer lo que el bando contrario dice. O sea, yo sé que la gente en redes sociales no son la mejor representación académica de su punto de vista, pero a los hermanos dispensacionalistas que me están escuchando, lean teólogos amileniales, lean teólogos del pacto. Hay libros, Benjamin Merkley es editor de un libro, en el que pone a los 3, 4, 5, los pone en un libro y los 3, 4, 5 están debatiendo, hay argumentos exegéticos, hay argumentos teológicos, hay argumentos hermenéuticos y están dialogando entre sí. Y claro, eso es muy bueno porque en el mismo libro están los argumentos que uno cree, que uno sostiene. Pero no solamente se vaya a leer los argumentos con los que usted esté de acuerdo, váyase con la posición contraria. Entonces, si usted es dispensacionalista, no tenga miedo a estudiar el amilianismo por teólogos amileniales. Ahora aquí va la propuesta contraria. Hermanos amileniales, hermanos teólogos del pacto, lean teólogos dispensacionalistas, lean a un Michael Blash, lean a un Robert Saucy, lean a un Craig Blazing, lean a un Alfredo Velázquez. No les pido que nos den la razón, no les pido que se hagan sionistas ni nada por el estilo. Lo que les quiero pedir es honestidad, nada más. Para ambos bandos, tanto los del lado dispensacional como los del lado milenial, seamos honestos, hermano. No ganamos nada tirándonos, insultándonos y diciéndonos cosas feas. No ganamos nada ni llegamos a nada y terminamos dando mal testimonio. Entonces, para ir concluyendo, y termino con un par de sermones ahí. La dádiva y el llamamiento de Dios son irrevocables, según Romanos 11:29. Ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera. Y estas afirmaciones paulinas se constituyen el núcleo irrenunciable del debate. La fidelidad a Dios, a sus propósitos electivos, es indiscutible. Y la forma de su cumplimiento es una cuestión abierta. Entonces, aquí les dejo de bibliografía, hablando de recursos. He utilizado para esta exposición pues el libro de 3 puntos de vista de Israel y la Iglesia, de Copton y Naselli. Este libro no está en español, está en inglés, está publicado por Kregel Academic. Y si ustedes desean estudiar, pues otros, pues, a ver, hay un libro de Craig Blazing y Derek Bock, que es la tesis principal del dispensacionalismo progresivo. Está el libro de Benjamin Merkley, que es el que representa la posición milenial acá. Él tiene un libro en español, este sí está en español, de la discontinuidad a la continuidad, un estudio de la teología dispensacional, de la teología del pacto. Y hay otro libro muy parecido al de Copton, que se llama Perspectivas de Israel y la Iglesia, 4 puntos de vista. Aquí ya hay otros autores, no recuerdo muy bien qué posiciones están ahí. Y nada, para un estudio exegético complementario pueden utilizar los comentarios de Douglas Moo y los comentarios de Thomas Turner, y creo que había uno más por ahí, no sé si lo puse. Pero esa es la bibliografía que he utilizado para esta presentación. Concluyo con eso, hermano. Mantengamos la honestidad. Yo he tratado de ser, ustedes pueden ver, imparcial con cada punto de vista, he tratado de explicar lo mejor que pueda. Si me he equivocado en algo, si algo no lo he representado bien, por alguna de las posiciones que mencioné, me disculpo. Cualquier error es culpa mía, no es del libro. Yo he tratado de resumir el libro y después les voy a mostrar la bibliografía, pero quiero dejarle en pantalla la portada del libro que ustedes puedan ver. He tratado de ser lo más honesto. Yo creo que si algún premilianista histórico o teólogo del pacto llega a ver esta transmisión, no creo que se vaya a sentir ofendido por nada, porque he sido honesto y he sido respetuoso. Entonces, ese es el libro. Si usted quiere un diálogo académico, exegético, teológico del tema, ahí tiene la opción. Lamentablemente, como les digo, en redes a veces no encontramos esto. Me gustaría, de verdad, como una persona que trabaja mucho en redes sociales, me gustaría que podamos ser más
más respetuoso, más reflejando el amor de Cristo, más no sé, si yo digo, si una persona intenta decir que estudia teología o algo, pues que se muestre en la honestidad, que seamos respetuosos y todo. Bueno, entonces esas son mis palabras finales. Este tema de Israel y la iglesia, pues, ha generado mucho debate, mucha discusión. Y como les digo, lamentablemente el debate y la discusión a veces es muy ácido, es muy irrespetuoso, es muy anticristiano. Entonces, si alguien está interesado en continuar el tema, yo creo que, no sé si le pueda seguir continuando el tema, hablando del tema, pero este sábado, primeramente Dios, en Pisti, voy a estar con el hermano Ricardo, hablando un poquito de dispensacionalismo progresivo. Quien esté interesado en escuchar un poquito más, está invitado. Y hermano Junior, amén, ahí le mando. Si alguien quiere la presentación que he utilizado, se las mando. Me escriben por favor por WhatsApp o por Messenger y les mando un enlace para que lo puedan descargar. Es un resumen del libro, pero nada, hermano, gracias a todos los que vieron la transmisión, a los que van a ver la grabación de esta transmisión, dispensacionalistas, mileniales, teólogos del pacto, todos somos hermanos en Cristo, salvos en la fe, nos amamos, fuimos lavados con la misma sangre, hagamos teología, hagamos diálogo, pero con respeto y amor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones.